Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y por supuesto, mucho Kerem Bürsin. Si eres nuevo por aquí, te invito cordialmente a suscribirte. No te arrepentirás porque aquí amamos a Kerem tanto como te y siempre estamos al día con todos sus proyectos, sus entrevistas, sus vlogs, bueno, todo. Asu que dale clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando por todas las redes sociales y que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N a 1000, Kerem Bürsin cantando. Su Asu como lo escuchan. Además vamos a explorar un poquito esa emoción superíndice 3N que siempre rodea su nombre cuando se menciona a Anderu Rafael, porque seamos honestos, esa química es innegable, aunque ambos sigan caminos separados. Y por si fuera poco, tenemos un nuevo proyecto de Kerem en el horizonte, algo que promete ser absolutamente imperdible. Asu que prepu rense su cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu, con diéresis más menos en este recorrido por el universo de Kerem Bürsin. Asterisco Kerem Bürsin, el ídolo multifacético despliega su voz, y nos derrite un poco más, asterisco. Empecemos por lo más reciente, lo que ha encendido las redes, Kerem Bürsin cantando. No se alarmen, no es tú lanzando una carrera musical, al menos que sepamos, aunque nunca digas nunca, pero su que se animu superíndice 3 a entonar algunas notas en lo que parece ser una reunión superíndice 3N con amigos. Obviamente el vídeo se filtró superíndice 3 y explotó superíndice 3 en internet, porque, seamos sinceros, todo lo que hace Kerem se convierte en oro. Lo más interesante es que no es la primera vez que lo escuchamos cantar. Hay varios vídeos por ahí, algunos incluso en karaoke con sus amigos, donde demuestra que aunque no sea Pavarotti, pero a nosotras nos suena como un ángel, tiene una voz bastante agradable y mucha actitud. En este último vídeo en particular, se le ve muy relajado, disfrutando del momento y cantando con pasión superíndice 3N. Es algo muy espontáneo, muy natural, y eso es lo que lo hace a ese atractivo. La verdad es que es difícil no sonreír al verlo tan feliz y desinhibido. Además nos da una probadita de esa personalidad carisma, tica que lo ha convertido en uno de los actores turcos queridos a nivel mundial. Pero profundicemos un poco más en este tema musical. El vídeo filtrado que circula como la pólvora por Twitter, Instagram y TikTok, muestra a Kerem en un ambiente íntimo, rodeado de amigos, con una guitarra en mano, aunque no la está tocando él, seamos honestas. La calidad del vídeo no es la mejor, pero la emoción que transmite Kerem es palpable. Está cantando una canción en inglés, y aunque su pronunciación no sea perfecta, ninguna de nosotras lo es, su voz tiene un timbre particular que resulta muy agradable al oído. No es una voz entrenada, eso está claro, pero sí una voz llena de sentimiento y pasión. Se nota que disfruta cantando, que se entrega al momento, y eso es lo que realmente nos conecta con él. Y aquí es donde entran en juego los vídeos de karaoke de los que hablaba antes. Si buceas un poco en la inmensidad de internet, puedes encontrar grabaciones de Kerem cantando temas de Bon Jovi, de The Killers, incluso canciones turcas populares. En esos vídeos se le ve mucho más desinhibido bailando, animando a sus amigos, disfrutando al máximo. Y lo que queda claro es que la música es una parte importante de su vida, una forma de relajarse, de divertirse, de conectar con sus emociones. Ahora, la pregunta del millón, ¿debería Kerem Bürsin lanzarse al mundo de la música? Personalmente creo que no necesariamente. Él es un actor brillante con una carrera en ascenso, y no creo que necesite reinventarse como cantante. Sin embargo, me encantaría que incorporara la música en sus proyectos actorales. Imaginen una serie o película donde Kerem pueda cantar alguna canción en la banda sonora. Sería un éxito rotundo. O incluso, ¿por qué no?, un musical. Kerem tiene el talento, el carisma y la presencia escénica para triunfar en ese género. Además, la música podría ser una herramienta muy poderosa para conectar con sus fans de una forma aún más personal. Podría lanzar un sencillo benéfico, colaborar con otros artistas, o simplemente compartir más vídeos de él cantando en sus redes sociales. Las posibilidades son infinitas. Por supuesto, la decisión final es suya. Pero desde aquí, desde este rincón de internet dedicado a su admiración, le animamos a explorar su faceta musical, a no tener miedo de mostrar su talento, y a seguir haciéndonos felices con su voz y con todo lo que hace.
Por supuesto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Desde los que alaban su voz y lo animan a grabar un disco, hasta los que simplemente se derriten por su encanto. Y es que Kerem tiene ese no su copyright copyright que te atrapa, esa combinación superíndice 3N de talento, humildad y atractivo que lo hacen irresistible. Yo personalmente creo que deberó a considerar cantar de ese seguido. Tal vez no un disco completo, pero su alguna canción superíndice 3N para una de sus películas o series. Será un gran plus y seguro que enloquecerá a todos sus fans. Y hablando de fans, quiero saber qué copyright opinan ustedes. ¿Les gusta superíndice 3 Kerem cantando? ¿Creen que deberá explorar su faceta musical? Du copyright geme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. *** el eterna romance Anker, una llama que aún arde o un recuerdo inolvidable ***. Ahora pasemos a un tema que siempre genera debate y emoción superíndice 3N, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su esa expareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Senú con diéresis al capm, y que aunque ya no es tu copyright N juntos, siguen siendo el tema de conversación superíndice 3N de muchos. Y es que la química que tenuan en pantalla era innegable, y su relación superíndice 3N fuera de ella fue la cereza del pastel. Todos queríamos que su amor durara para siempre, pero como en la vida real no todo es un cuento de hadas, sus caminos se separaron. Sin embargo, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de muchos, y cada vez que se menciona a Hande en una entrevista con Kerem, o viceversa, las redes sociales explotan. Es inevitable. Cada uno de sus movimientos, cada declaración, cada gesto, es analizado con lupa por los fans de Anker, que siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación. Y es que, seamos honestos, su historia fue como sacada de un cuento de hadas moderno, dos actores jóvenes, guapos y talentosos que se enamoran en el set de rodaje de una serie romántica que se convierte en un fenómeno mundial. ¿Qué más se puede pedir? Recientemente Kerem fue preguntado sobre su experiencia trabajando con Hande en Senú con diéresis al capm, y su respuesta fue muy elocuente. Hablo superíndice 3 con mucho respeto y cariño más menos o sobre ella, reconociendo su talento y destacando lo mucho que disfruto superíndice 3 trabajar a su lado. No entro superíndice 3 en detalle sobre su relación superíndice 3N personal, pero su dejo superíndice 3 claro que guarda muy buenos recuerdos de esa etapa de su vida. Y eso, seu más menos ores, es suficiente para que los fans de Anker, como se les conoce cariu más menos osamente, vuelvan a ilusionarse. Pero, seamos realistas, ¿qué posibilidades hay de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Es una pregunta difícil de responder. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han estado involucrados en otros proyectos, y han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Por un lado, la madurez que han demostrado al manejar su ruptura sugiere que ambos son conscientes de lo que quieren y que están enfocados en sus propios caminos. Por otro lado, la química que compartían era innegable, y es difícil creer que se haya esfumado por completo. Lo cierto es que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos y cuáles son sus sentimientos actuales. Y por supuesto tienen todo el derecho a mantener su vida privada fuera del alcance del público. Sin embargo, como fans, no podemos evitar especular y soñar. ¿Podría surgir una nueva oportunidad para que trabajen juntos en el futuro? ¿Podrían reencontrarse por casualidad y redescubrir su amor? ¿O simplemente seguirán siendo amigos y colegas, recordando con cariño los buenos momentos que compartieron? Yo personalmente creo que ambos son profesionales y que han sabido manejar la situación superíndice 3N con mucha madurez. Han seguido adelante con sus carreras, enfocándose en sus proyectos y evitando alimentar rumores o controversias. Pero seamos honestos, la esperanza nunca muere, y muchos seguimos o más menos ando con una posible reconciliación superíndice 3N en el futuro. Q copyright N sabe, tal vez el destino tenga otros planes para ellos. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento por separado y recordando los buenos momentos que nos regalaron juntos en la pantalla. ¿Ustedes Q copyright opinan? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su propio camino? Du copyright geme sus comentarios abajo, que estoy ansiosa por saber sus opiniones. Y recuerden, todo esto es solo especulación superíndice 3N, al final del dúa, la decisión superíndice 3N es solo de ellos.
Asterisco asterisco Kerem Bürsin, de estrella a magnate, un nuevo capítulo en su ascenso imparable asterisco asterisco. Ahora hablemos de lo que realmente nos compete, el nuevo proyecto de Kerem Bürsin. Y aquí, amigos míos, es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque aunque Kerem siempre se ha destacado por su talento actoral y su carisma, parece que está dispuesto a dar un paso muy de ese ayud y explorar nuevas facetas de su carrera. Según los rumores, y digo rumores porque aún no hay confirmación superíndice 3N oficial, pero donde hay humo hay fuego, Kerem estará trabajando en un proyecto como productor. Su como lo escuchan. No solo actuando sino también copyright N involucrado en la parte creativa y ejecutiva de la producción superíndice 3N. Esto será un gran paso en su carrera, ya que le permitirá tener mayor control sobre los proyectos en los que participa y explorar sus propias ideas y visiones. Aún no se sabe de qué copyright tipo de proyecto se trata. Algunos dicen que podrá ser una serie, otros que podrá ser una película. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que sea un documental sobre algún tema que le apasione. Y aquí es donde mi imaginación se desboca. Imaginen a Kerem produciendo una serie dramática sobre la crisis de refugiados en el mundo. O un documental sobre el cambio climático y sus efectos devastadores. O incluso una comedia romántica que desafíe los estereotipos de género. Las posibilidades son infinitas. Lo que sabemos es que Kerem es un hombre con muchas inquietudes y que siempre estuvo buscando desafiarse a sí mismo. Que sea lo que sea que tu copyright preparando, seguro que será algo innovador, interesante y que nos sorprenderá a todos. Además, Kerem siempre ha demostrado ser un gran defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, que no me extrae más menos a que su nuevo proyecto tenga un mensaje social importante. Será genial verlo utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas que realmente importan. También se ha rumoreado que podrá estar trabajando con otros actores y directores de renombre, tanto de Turquía como de otros países. Esto será una gran oportunidad para mostrar su talento a nivel internacional y consolidar su posición superíndice 3N como uno de los actores importantes de su generación superíndice 3N. Si esto se confirma, estaríamos ante un punto de inflexión en la carrera de Kerem Bürsin. No solo sería reconocido como un actor talentoso y carismático, sino también como un productor visionario y comprometido. Además, este nuevo rol le permitiría tener mayor control sobre su imagen y su carrera. Podría elegir los proyectos que realmente le interesan, trabajar con las personas que admira, y crear historias que tengan un impacto positivo en el mundo. Por supuesto, todos estamos ansiosos por saber ese detalle sobre este nuevo proyecto. Pero como les digo, aún no hay nada confirmado oficialmente. Que tendremos que esperar un poco para saber de qué copyright se trata. Mientras tanto podemos seguir especulando y más menos ando con lo que Kerem nos tiene preparado. Yo por mi parte estoy segura de que será algo grandioso y que valdrá la pena la espera. ¿Y ustedes? ¿Qué copyright tipo de proyecto creen que estará preparando Kerem? ¿Les gustará verlo como productor? ¿Con qué copyright actores y directores les gustará que trabajara? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y compartir sus ideas. Pero eso no es todo porque Kerem no para. Además de este misterioso proyecto como productor, también copyright N lo hemos visto involucrado en varias campañas más menos publicitarias de marcas importantes. Desde ropa y accesorios hasta productos para el cuidado personal, Kerem se ha convertido en uno de los rostros solicitados por las empresas. Y no es para menos, ya que su imagen transmite confianza, elegancia y modernidad. Además, su gran popularidad en redes sociales lo convierte en un embajador ideal para llegar a un público amplio y diverso. Y no solo eso, sino que Kerem ha sabido elegir las marcas con las que se asocia. No se trata solo de dinero, sino también de valores. Kerem solo promociona productos y servicios que realmente cree y que están alineados con su filosofía de vida. También lo hemos visto participando en eventos Venu copyright-ficos y apoyando causas sociales. Kerem siempre se ha mostrado comprometido con la comunidad y dispuesto a utilizar su fama para hacer el bien. Esto demuestra su gran corazón superíndice 3N y su preocupación superíndice 3N por los DMUS. Y es que además de ser un talentoso actor y un hombre atractivo, Kerem es una persona con valores y principios, algo que lo hace a UNMU admirable.
Hace poco, por ejemplo, lo vimos colaborando con una organización que ayuda a niños con enfermedades raras. Kerem visitó a los niños en el hospital, les llevó regalos y compartió un momento de alegría con ellos. Un gesto que demuestra su lado más humano y sensible. Y es que Kerem es un ejemplo a seguir. No solo por su talento y su éxito profesional, sino también por su compromiso social y su humildad. Un hombre que utiliza su plataforma para hacer el bien y para inspirar a otros a seguir su ejemplo. Así que, como ven, Kerem Bürsin no para de sorprendernos. Siempre estuvo buscando nuevos desafíos, explorando nuevas facetas de su carrera y utilizando su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Por eso y por muchas cosas Mu.S. es uno de los actores Mu.S. queridos y respetados de su generación superíndice 3N. Y estoy segura de que seguiremos escuchando hablar de con diéresis copyright, L por muchos aún más menos os Mu.S. En resumen, hoy hemos hablado de 3 temas que nos tienen a todos muy emocionados. Kerem Bürsin cantando, la eterna emoción superíndice 3N que rodea su nombre cuando se menciona a Anderu Parrafoel y su nuevo e imperdible proyecto. Vimos CEU superíndice 3 Mo su voz, aunque no profesional, nos llena de alegría y nos muestra un lado Mu.S. humano y cercano del actor. Reflexionamos sobre la relación superíndice 3N que tuvo con Ande y CEU superíndice 3 Mo a pesar del tiempo sigue generando interu copyright S y especulación superíndice 3N entre sus fans. Y por último, pero no menos importante, exploramos los rumores sobre su nuevo proyecto como productor, algo que podrá marcar un antes y un después copyright S en su carrera. Pero no nos quedemos solo con estos 3 temas. Kerem Bürsin es mucho más que un actor, un cantante o un productor. Es un icono, un símbolo de esperanza, un ejemplo a seguir. Un hombre que nos inspira a soñar en grande, a luchar por nuestros sueños, y a no rendirnos nunca. Un hombre que nos recuerda que con talento, esfuerzo y compromiso, todo es posible. Un hombre que nos demuestra que la fama no está reñida con la humildad, y que el éxito no es nada si no se comparte con los demás. Así que la próxima vez que veamos a Kerem en la pantalla, o escuchemos su voz, o leamos sobre sus nuevos proyectos, recordemos todo lo que representa. Y sintámonos orgullosos de ser fans de un hombre tan extraordinario. Quiero agradecerles a todos por acompañar más menos arme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por Kerem Bürsin y saber que hay tantas personas que lo admiran y lo quieren tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 este vídeo? ¿Les gustaría que hablara Mu.S. sobre Kerem Bürsin en el futuro? ¿Hay algún tema en particular que les gustaría que abordara? Du copyright geme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus opiniones son muy importantes para Mu y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Además de eso, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de Kerem Bürsin. Cuanta Mu.S. gente vea este vídeo, Mu.S. feliz será copyright. Y para finalizar, los invito a darle like a este vídeo si les gusta superíndice 3, a compartirlo en sus redes sociales para que Mu.S. personas puedan disfrutarlo y por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas y siempre estoy buscando temas interesantes y relevantes para compartir con ustedes. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, larga vida a Kerem Bürsin. Y a todas sus fans. Las quiero.